Hola, es un placer saludarte. Bienvenido a Creado en CAD. Mi nombre es Carlos Paredes, soy arquitecto y te acompañaré en esta serie de videos correspondiente al curso de AutoCAD 2022, orientado a estudiantes y profesionales. AutoCAD es un programa de diseño asistido por computadora, llamado CAD por sus siglas en inglés. Actualmente es desarrollado y distribuido por Autodesk, desarrollador de otros programas de diseño como Inventor y Revit. AutoCAD es un programa indispensable para el diseño porque su herramienta nos permite la creación de geometría básica y geometría compleja, siendo la imaginación del diseñador el límite. Además, nos permite el modelado de 3D. Con este programa podemos desarrollar anteproyectos, así como proyectos ejecutivos. Seremos capaces de presentar planos de ubicación, tablas de ambiente, vistas 3D generales, planos de derroteros, plantas arquitectónicas, plantas de zonificación y cualquier tipo de detalle constructivo. Los ingenieros civiles pueden desarrollar plantas estructurales, elevaciones estructurales, así como un modelo 3D con los elementos estructurales que son columnas, vigas y zapatas. Los ingenieros mecánicos también podrán desarrollar elementos mecánicos, como este tornillo sin fin modelado en 3D y a partir de ahí obtener todas las vistas y detalles necesarias para la construcción del mismo. Una vez ejecutemos el programa, se nos mostrará una pantalla similar a esta, llamada pantalla de inicio. En la parte izquierda se nos muestra el nombre de la aplicación y qué versión tenemos instalada, así como también los botones Open si deseamos abrir un archivo existente y el botón New si deseamos crear un archivo nuevo, en el cual podemos dar clic para iniciar a explorar la interfaz del programa. En este capítulo nos introduciremos en su interfaz gráfica y también en el sistema de unidades. La interfaz la desglosaremos de la siguiente manera. Número 1. En la parte superior izquierda de nuestra pantalla encontramos el botón de la aplicación con las opciones de New, Open, Save, Save As, Importar y Exportar. En la parte derecha del botón de la aplicación tenemos la barra de acceso rápido. Esta contiene algunos de los comandos más utilizados, como lo son el comando abrir, guardar o imprimir. Como número 3 tenemos los ribbons o cintas que contienen los comandos agrupados por cada tipo de función que realizan. Un ejemplo es la cinta de Home, que contiene los grupos de Draw, donde encontramos círculo, línea, arco, rectángulo y sombreado. Luego tenemos el grupo Modify, donde encontramos borrar, cortar, simetría, y luego tenemos otro grupo que sería el grupo de anotación, donde podemos realizar lo que son las acotaciones de nuestros dibujos. Vale destacar que en AutoCAD llamamos comandos a cada uno de los iconos que realiza alguna función en AutoCAD, como por ejemplo línea. Una de las ventajas que la interfaz ofrece es que si apuntamos algún comando nos muestra un detalle de cómo funciona, lo que facilita el aprendizaje para los que recién se están iniciando con el programa. Como número 4 tenemos el espacio de modelo, que es todo el área de trabajo donde plasmaremos nuestros diseños en AutoCAD. Acá encontraremos el origen, que se simboliza como una L, en la cual en la parte de arriba tenemos la letra Y y en la parte de derecha tenemos la letra X. Como número 5 tenemos la barra o línea de comando, quizás la más importante de las anteriores, porque es la que funciona como intermediario entre AutoCAD y el diseñador, ya que es acá que AutoCAD nos pide los datos necesarios para ejecutar un comando. Un ejemplo es que si ejecutamos el comando línea, AutoCAD nos dice a través de la línea de comando que necesitamos especificar el primer punto, a lo cual damos un clic. Luego nos dice que especifiquemos el siguiente punto, por lo cual le damos otro clic y así sucesivamente. Para finalizar el comando daremos un Enter o en su defecto seleccionaremos la tecla Escape.
Como número 6 tenemos el navegador de proyecto o layout, ubicado en la parte inferior izquierda, donde tenemos la pestaña Model, que es el área de trabajo, y los layouts 1 y 2 que nos muestran un preliminar del espacio en papel. Como número 7 tenemos las ayudas de dibujo o helper, que nos ofrece algunas funciones que nos facilitan la creación de dibujos, como por ejemplo los grid o rejilla, y también la entrada dinámica, que funciona como auxiliar de la línea de comando. Para poder activarla debemos dar un clic en la barra de helper en el icono de Dynamic Input. Si el icono de Dynamic Input no te aparece, debes irte al final de la barra de helper en el botón que presenta las tres líneas gruesas en paralelo, darle un clic y buscar la opción que dice Dynamic Input y cerciorarte que esté un check al lado de él, al lado izquierdo. De esta manera quedará activado el modo Dynamic Input o entrada dinámica, como se le conoce en español. Ahora bien, el programa nos ofrece configuraciones predeterminadas para la configuración de la interfaz. Para esto seleccionaremos el Workspace en la barra de Helpers. El que tenemos activo es Drafting and Annotation. Pondremos 3D Basic y vemos los cambios en la cinta de Home. Ahora seleccionaremos 3D Modeling. También nos ofrece la posibilidad de crear y guardar nuestras propias configuraciones, como por ejemplo en esta que tenemos que se llama Arquitecto Carlos Paredes, y a partir de esta crear una nueva, a la cual llamaremos Creado en CAD. De momento en el curso utilizaremos la configuración Drafting Annotation. Para seleccionar las unidades de dibujo ejecutaremos el comando DWG Unix. Extenderemos la línea de comando para ver todas las opciones que nos muestra. En este caso nos está indicando que la opción activa es la número 3, correspondiente a unidad en milímetros. Ahora nos pregunta si el formato que deseamos ver es científico o decimal, con la cual seleccionaremos la número 2 para indicar que es decimal. Ahora nos pregunta por la precisión y nos indica que tiene 4 unidades decimales, para lo cual le damos Enter. Y después nos pregunta la escala de los objetos desde otros dibujos, a lo cual le daremos que sí o yes. Y a la última opción le daremos que no. Si hemos realizado bien los pasos anteriores, estaremos ante un dibujo con unidades milimétricas, listo para crear cualquier tipo de diseño. Si te ha gustado este primer video, apóyame con un like, suscríbete y deja en la caja de comentarios cualquier duda que tengas al respecto. Saludos y hasta la próxima.